Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Me pusieron a trabajar. Nos pusieron a trabajar porque hemos recibido infinidad de material para leer y para comprender este texto del directorio catequístico del nuevo directorio. Así que bueno, gracias nuevamente y por la confianza. Y bueno, espero que después haya otros que también puedan ayudarnos a pensar y a aprender nuevas cosas con esto. Me pidieron que relacionara o que buscara vínculos entre el directorio y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Traté de hacerlo, hay mucho, el espíritu del directorio está impregnado del Evangelio y obviamente uno lo lee, incluso explícitamente hay mucho texto de la exhortación de Francisco. No sé si fui demasiado fiel al pedido igual, de todas maneras, pero bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. Siempre con los compañeros de camino, ¿no? Todos los catequistas con la Sagrada Escritura, con el Vaticano II, con frutos del Vaticano II, la Evangelii Nunciandi, la Catequesis Tradende de Juan Pablo, el Catecismo de la Iglesia Católica, el primero y luego el compendio, ¿no es cierto? Después también tenemos que sentirnos acompañados, descubrir el espíritu de Aparecida en el texto que aparece. Obviamente la Evangelii Gaudium, la anteúltima exhortación apostólica sobre la santidad de Francisco también, y bueno, nuestro texto de estudio, de trabajo, que es el directorio. Con todos estos amigos, entonces, vamos a ver si comenzamos esta exposición. Yo hice una especie de recorrido. Busqué un poquito, ¿no?, los textos de la Iglesia posteriores al concilio. Pablo VI decía que el Concilio Vaticano II era un catecismo moderno, el catecismo moderno, ¿no? O sea que de allí uno saca todo el material que necesita para la evangelización en el mundo de hoy. Asimismo, la Iglesia trabaja, ¿no? Siempre trabaja la Iglesia. Uno dice a veces, no, la Iglesia es lenta, la Iglesia trabaja siempre, ¿no? Y uno ve un poquito esto y dice, sí, la verdad es que se matan trabajando, pensando, juntándose, reflexionando. Cada vez más colaborativos los textos, cada vez con más presencia de la diversidad eclesial, no solamente los obispos, sino los sacerdotes, los laicos, en fin, todas las distintas actividades de la Iglesia se van plasmando en los textos. Sobre todo en los últimos textos uno ve esta presencia colaborativa de los distintos agentes de pastoral. Bien, veía por ejemplo, ¿no?, la Evangelii Nunciandi, que la utiliza mucho el nuevo directorio, ¿no? Fruto de un sínodo, el sínodo sobre la evangelización del mundo moderno, que fue en el año 1975, posterior al concilio. La Iglesia empieza a pensar, bueno, ¿cómo evangelizar el mundo de hoy? Y fruto de ese sínodo aparece el Evangelii Nunciandi. Luego, 1977, 2 años después, se hace un sínodo sobre la catequesis en nuestro tiempo, un sínodo específicamente referido a la catequesis. Y en el año 79, fruto de ese sínodo, aparece la Catequesis Tradende, que es la exhortación apostólica posinodal de Juan Pablo II. En el 87, 10 años más tarde, se hace un sínodo sobre la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Si bien es una cosa referida al laicado en general, no específicamente a la catequesis, pero también hay elementos allí de la misión catequística de los laicos, ¿no es cierto? La Christi Fidelis Laici es la exhortación apostólica fruto de ese sínodo del año 88, también de Juan Pablo.
En el 2001 hay un sínodo ordinario también sobre el obispo servidor del Evangelio de Jesucristo por la esperanza del mundo. Y también de Juan Pablo II, la exhortación apostólica Pastores de la Grey. Lo tomo también como un dato importante. No olvidemos que los obispos son los primeros catequistas, según el texto del directorio, los responsables primeros de la evangelización en su diócesis. Por lo tanto, la persona del obispo también es decisiva, fundamental. Y aquí en este sínodo se toma la condición de servidor, ¿no es cierto?, con esta impronta que da el Concilio Vaticano II, entendiendo la jerarquía como un servicio a la Iglesia, no como una dignidad, no como un privilegio, sino como una verdadera entrega, una verdadera diaconía en la misión de anunciar el Evangelio. En 2008, el sínodo sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, que dio como fruto la exhortación de Benedicto XVI, la palabra de Dios, Verbum Domini, que es del año 2010. Reflexión sobre la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia y en la misión de la Iglesia. La palabra de Dios es para nosotros catequistas el fundamento de nuestra misión. El anuncio es el anuncio de la palabra, de la buena noticia de Jesús. Por lo tanto, interesante revisar estos textos. En el 2012, el sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, con fruto de ese sínodo, el Evangelii Gaudium de Francisco, que es del año 2013. Tuvimos también el sínodo sobre la familia, los desafíos, la vocación y la misión de la familia en la Iglesia en el mundo contemporáneo, que da como fruto el Amoris Laetitia de Francisco, el 2016. Una exhortación apostólica que no es posterior a un sínodo, pero que el Papa escribe. La exhortación apostólica es un tipo de documento donde el Papa da indicaciones y orientaciones pastorales. Es una forma bastante usada, digamos, últimamente, para dar orientaciones, indicaciones, ideas que el Papa quiere compartir y que de alguna manera prendan en el corazón de los creyentes. Bien, entonces, les decía, en 2018 el Papa escribe alégrense y regocíjense, gaudete et exultate. Es tan difícil decirlo en latín como decirlo en castellano. Es del 2018 y toca el tema de la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo, es decir, cómo ser santos en el mundo de hoy. Cada época tiene sus santos y sus condiciones de santidad. Y finalmente ahora tenemos desde febrero, después del sínodo sobre la Amazonía, Querida Amazonía, de este año, del 2020. Y hay mucho más en el medio, no me quiero olvidar que tenemos también, perdón, me estaba olvidando ya, tuvimos tres directorios de catequesis en estos años después del concilio. Tenemos el directorio del año 1971, de Pablo VI, después tuvimos el de 1997, y después tenemos ahora el nuevo, el del 2020. 3 directorios catequísticos, cada 20, 22 años, 25 años, se revisa. No es un mal lapso de tiempo para probar, para ver, para actualizar y para ver que ya tenemos que hacer algo nuevo, ¿no es cierto? En el medio tuvimos el Catecismo de la Iglesia Católica en 1992, Juan Pablo II, y en el 97 el compendio del Catecismo, publicado por el Papa Benedicto. Así que tenemos un montón de material, material de cabecera, siempre hay que volver un poquito a mirar esos textos, no solamente leer el número que cita el documento que estamos leyendo, en este caso el directorio, sino que también volver un poquito. Yo les voy a ir diciendo algunas referencias, de volver a esos textos
para leer un poquito más, mayor amplitud, ¿no es cierto? ¿Por qué este recorrido? Para sorprendernos y poder ver cuánto se trabaja en la iglesia, cuánto se piensa, cuánto se elabora, cuánto se pone en común con el fin, el único fin, de anunciar el Evangelio a toda la creación, que ese es el único sentido de la vida de la iglesia, de la misión de la iglesia, no hay otro sentido, no hay otra razón de ser. ¿Por qué este recorrido? Para saber que no estamos solos en esta vocación de anunciar el Evangelio. Trabajamos en comunión con la Iglesia Universal. Estamos en red. Aunque no parezca que nuestra tarea puede ser casi anónima o muy local, sin embargo, el Espíritu teje esta red que compromete a todos los creyentes en Cristo, cada uno según su vocación y sus capacidades. ¿Por qué hacemos este recorrido? Para hacernos una idea general, una idea global de las inquietudes, los desafíos, los intereses que convocan a la Iglesia para decir su palabra al mundo y a los propios cristianos. Este simple listado que hicimos recién, que no es exhaustivo, nos dan cuenta de los tiempos que corren, de las urgencias, de los deseos, de las necesidades de la humanidad y también de las necesidades que tenemos como pueblo de Dios, de estar a la altura para que la buena noticia siga siendo para todo el que quiera recibirla un motivo de alegría y de novedad que transforma la vida. Y finalmente también creo que nos sirve para ordenarnos un poco la cabeza, ¿no? Se nos llenan la cabeza de nombres, documentos, cartas, encíclicas, directorios, homilías, ¿no? Y además cada uno con sus consabidas siglas, ¿no? Entonces la N, la GT, la HF, ¿no? Entonces uno dice, ¿dónde estamos? Bien, bueno. Parece que es importante ordenarse, ¿no? Para no perderse en esta vorágine literaria que a veces también nos confunde, ¿no? Y nos agota. Entonces, este simple esquemita, así como hitos, nos reubica, nos ayuda a enfocarnos en lo que nos interesa. Todo lo que yo he mostrado recién y lo que he citado es lo que usamos, lo que vamos a necesitar para trabajar este directorio, ¿no? Este nuevo directorio. Este directorio es una nueva sistematización, una nueva organización, una manera diferente por ahí de que nos sirve como instrumento para el anuncio. Como elemento común a todo esto que hemos citado recién, todos estos textos, estas producciones del magisterio, yo diría que tenemos que focalizarnos siempre en esto, ¿no? La Iglesia encuentra siempre una necesidad de renovación, una renovación constante. Cuando decimos renovación, hay que entenderlo en el sentido más estricto de la palabra. Es decir, en definitiva, la renovación de la Iglesia es conversión. Conversión es siempre estar con el corazón abierto hacia Dios y con la mente abierta, es ir más allá de nuestros propios esquemas mentales. La metanoia es esto, ¿no? Que se nos abra la cabeza para recibir lo nuevo, para recibir el aire nuevo del Espíritu. Esto decía Juan 23 cuando convocó el concilio. La Iglesia necesita renovarse, ¿pero en qué sentido? En este sentido, recibir nuevamente al Espíritu con su novedad, con su fuerza, con su energía. Bien, entonces, siempre que la Iglesia escribe un texto, en definitiva está buscando esto, ¿no? Aportar a la necesidad que tiene de actualizarse, de renovarse, de convertirse, ¿no? De que sople siempre el aire nuevo del Espíritu. Otro elemento importante a destacar es que siempre hay una búsqueda de adecuación de los métodos. Cuando queremos introducir
algunas ideas, siempre el método es importantísimo, fundamental, para que eso pueda llegar al corazón del otro. Entonces todos estos textos, sobre todo los directorios, ¿no? Siempre buscan esta adecuación de los métodos. Tenemos todo en este nuevo directorio, tenemos todo el capítulo segundo, toda la segunda parte extensa sobre justamente los métodos, la metodología, las cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico, con la enseñanza y demás. Estos textos también buscan siempre realizar una buena sistematización de los temas, ¿no? Para hacer más efectiva la actividad catequística de la Iglesia, en nuestro caso el directorio, ¿no? Es decir, una buena sistematización ayuda muchísimo para después poder hacer la actividad. Este ajuste es permanente, la revisión es constante, y como dice el mismo texto del directorio, en la página 7, en la presentación, es un instrumento perfectible. Es un instrumento que está, es pasible de ser modificado, cambiado, mejorado. Entonces descubrimos que hay un dinamismo constante, un trabajo arduo, ¿no? Un compromiso pastoral siempre vigente. Estos textos que se van escribiendo, así como dijimos, cada 20 años, ¿no? Cada 25 años, cada 23 años, ¿no? Son hitos en la vida de la Iglesia, son faros que orientan el camino de la evangelización del pueblo de Dios. Son necesarios, perfectibles, modificables, pero necesarios. Son marco de referencia para nuestra misión evangelizadora, para que no derivar por lugares que nos hacen por ahí perdernos del objetivo, de la meta, del camino al cual que debemos recorrer. Entonces siempre son textos de referencia, son lugares seguros, si ustedes quieren, ¿no? Para ir a buscar cuando necesitamos esta orientación, esta guía. Francisco escribe en el año 2014, como fruto del sínodo de la nueva evangelización, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Y allí dice algo muy importante, dice muchas cosas importantes, pero hay una cosa que quiero tomar. En el número 25 el Papa dice, este es un texto con un sentido programático. El Evangelii Gaudium es un texto con un sentido programático. ¿Qué quiere decir el Papa con esto? Quiere decir que va a ser la fuente para la producción y para las prácticas pastorales de aquí en más. Hasta que aparezca algo nuevo, hasta que haya que revisar también el Evangelii Gaudium, ¿no? Pero mientras tanto, va a ser la fuente. Sus orientaciones, sus sugerencias, sus determinaciones, que también las hay, serán la inspiración de la reflexión pastoral y de la tarea pastoral de la Iglesia a partir de ese momento. De tal manera que hay que conocerlo para saber después hacer y para saber pensar, ¿no? Lo que estamos haciendo. Decir que es un texto programático es decir que es un texto que pretende provocar algo, una acción en el destinatario. Es decir, te doy la guía, te doy el proyecto, te doy el plan, ¿no es cierto? Una acción, así a partir de acá vos podés ir caminando. No se puede pensar la misión de la Iglesia de nuestro tiempo, entonces, sin recurrir a sus enseñanzas y a sus inspiraciones. Un texto programático es también un texto que compromete ulteriores reflexiones, estudios, profundizaciones sobre cuestiones puntuales. Por ejemplo, la catequesis
cómo pensamos la catequesis a partir del texto programático del Evangelii Gaudium. Después de 6 años, eso fue en el 2014, la Evangelii Gaudium, después de 6 años, en 2020, con un esfuerzo inmenso a nivel universal, se presenta el Directorio para la Catequesis. De tal manera que, podríamos decir, el texto programático que es la Evangelii Gaudium ya ve en el terreno de la catequesis un fruto, que es este nuevo directorio. Van viendo entonces ustedes como un texto programático, como es esta exhortación apostólica, después van a aparecer los frutos de la reflexión, de sus indicaciones, de sus orientaciones. Van a aparecer después en otros textos concretos y en otros instrumentos de trabajo concretos. Entonces, fíjense ustedes todo lo que hay detrás de una obra como la que hoy estamos conociendo para trabajar en la misión catequística. Fíjense, hay mucho esfuerzo, mucha tarea colaborativa, mucha reflexión, mucha experiencia volcada luego en un texto que es de una envergadura importante. Asimismo, la tarea que viene no es ligera. Cada episcopado deberá producir su propio directorio, en el cual, de una manera directa o indirecta, estaremos todos involucrados. Nuestra experiencia como catequistas, nuestro saber hacer, nuestro pensamiento sobre la acción, nuestras perspectivas, nuestras instituciones, las necesidades deben aparecer reflejadas en dicho texto que será en el futuro el Directorio Nacional. Por eso tenemos que poner manos a la obra, ya lo estamos haciendo. Hace bastante tiempo que ya en cuanto salió el directorio empezamos a trabajar sobre estas cuestiones, ¿no? Poner manos a la obra como comunidad de catequistas, como diócesis de San Isidro, vamos a hacer también nuestro aporte a ese directorio nacional. Esto es lo que el directorio llama en el número 289 una práctica sinodal a nivel local, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando de la confección del directorio a nivel nacional. Entonces, es una práctica sinodal. ¿Qué es esto? Es la capacidad de compartir, de comunicar, de encontrarse y caminar juntos el camino de Jesús en docilidad al Espíritu. Esta instancia sinodal nos permite discernir juntos el camino a recorrer, obrar juntos con los dones de todos puestos en común, superar el aislamiento de cada sujeto, que muchas veces es una tentación nuestra, ¿no? Cortarnos solos, practicar la escucha recíproca, donde todos aprendemos y en definitiva todos estamos a la escucha del Espíritu. Sinodalidad, caminar juntos por el mismo camino, clérigos y laicos, un estilo de iglesia corresponsable y participativa, verdaderamente comunional. Comunional de hecho, no de teoría, no de discurso. La palabra justamente sínodos, ¿no? Sin, jodos. Sin es una reunión, es un prefijo griego que significa reunión. Jodos es camino. Reunirnos para caminar el mismo camino. Caminar juntos por el camino. Eso significa sínodo. Es importante, entonces pues es un tema que aparece como un imperativo de nuestro tiempo, pastoralmente hablando, ¿no? Uno ve el directorio, este directorio, y tiene 3 partes, ¿no? Está presentado en 3 partes, 3 grandes partes, mucha información, mucho material, mucha reflexión,
en cada una de las partes y también muchos elementos nuevos. Pero la primera parte es una especie de revisión y actualización de cuestiones quizás por todos conocidos, pero no por eso menos importante. Al contrario, es una parte muy suculenta, digamos así, en cuanto a la reflexión sobre la catequesis, con estos 4 capítulos muy, muy ricos, muy agradables de leer, muy agradables de leer, realmente estimulante, ¿no? La lectura del texto en general es estimulante, es agradable, es, digamos así, no es difícil, entonces hace que uno tenga ganas de seguir leyendo. Los 4 capítulos, les decía, la evangelización y la ubicación de la catequesis en ella, la catequesis, los catequistas y la formación. Estos 4 capítulos de la primera parte, de los cuales yo voy a hablar hoy. De los cuales voy a ir hablando algunas cosas, obviamente, algunas puntualizaciones nada más, pero voy a ir mostrando algunas cuestiones. La segunda parte, de la cual no voy a hablar, porque no estoy preparada para hablar de este tema, hace referencia a todo lo que tiene que ver con el hacer de la catequesis en la pedagogía, la metodología, los vínculos con las ciencias humanas, ¿sí? Hay todo ahí un aspecto fundamental que también tenemos que revisar y aprender nuevas cosas, ¿no? Y la tercera parte, de la cual tampoco voy a hablar, que son los desafíos de nuestro tiempo, que ahí está algo muy jugoso, porque son cosas que a nosotros nos convocan hoy, ¿no es cierto? Son cosas nuevas, cosas que no sabemos, cosas que tenemos que se constituyen para nosotros en verdaderos desafíos. Como cita de algún tema así desafiante, tenemos, bueno, el de la cultura digital, y la globalización de la cultura, y luego el tema que siempre sigue siendo nuevo, que es la inculturación del Evangelio, ¿no? Es decir, esta cuestión de que prenda el Evangelio en la cultura en la cual nosotros nos manejamos. Bien, ¿de qué voy a hablar yo? ¿Qué voy a decir? Les voy a decir qué hice. Yo tomé el texto, les digo, la primera parte, y busqué algunas cosas que son puntualizaciones, que me sugieren la lectura de la presentación, de la introducción y de la primera parte. La presentación del texto, del directorio, la introducción y la primera parte. No traté de hacer una cosa ordenada, esquemática, ¿no? Simplemente tomé unas cosas que a mí me parece que hay que destacarlo de la lectura del texto. No por novedosa, sino porque hay que prestarles atención, digamos así, sobre todo por la insistencia con la cual aparecen en el texto. Bien, entonces, son unas cuantas, son como 10, así que bueno, tengan paciencia, no es tanto tampoco, pero bueno, tengan paciencia. En primer lugar, la primera puntualización, el directorio está puesto bajo la protección de Santo Toribio de Mogrovejo, un santo del siglo XVII. Y me gustaría decir 2 palabras sobre este santo, que es español, pero es un santito latinoamericano, es un santo nuestro de Latinoamérica. Su vida de santidad como laico, era abogado y profesor en la Universidad de Salamanca, pero fundamentalmente era un santo, vivía realmente el Evangelio intensamente. Su vida de santidad como laico inspiran al rey de ese momento y lo elige el rey para cumplir una misión en la Sudamérica hispana. Por esta razón, el rey quiere que sea obispo en Latinoamérica. Por esta razón, el rey le solicita al Papa una dispensa, una excepción, y le pide que le confiera las órdenes sagradas,
a Toribio, justamente para que él lo pueda después mandar a Latinoamérica y ser obispo de la arquidiócesis de Lima. El Papa acepta justamente teniendo en cuenta que los argumentos que el rey le presenta son que es un hombre muy preparado humanamente hablando y aparte llevaba una vida de santidad absoluta. El Papa acepta, le da las órdenes sagradas e inmediatamente el rey lo manda a tomar posesión del arzobispado de Lima, que prácticamente abarca casi la totalidad del continente sudamericano. ¿Por qué hago esta mención del santo? Creo que se anudan en la persona de Toribio de Mogrovejo varios aspectos pertinentes para nuestro tema, y los enumero brevemente. Su vida como obispo fue lo que para Francisco es un pastor con olor a oveja. Luchó desde el principio contra los abusos de los conquistadores sobre los nativos, los abusos sobre los nativos, y supo también reprender al clero que permitía dichos abusos, que no hacía nada para evitarlos. Abusos de todo tipo, de todo tipo. Fue también un modelo de inculturación de la fe. Estudió las lenguas y dialectos locales para poder estar más cerca de sus fieles y comunicarse con ellos, lo que favoreció el aumento de las conversiones y el acceso a la palabra del Evangelio de los nativos. Ordenó imprimir el catecismo católico en lenguas quechua y aymara. Recorrió los territorios con el fin de evangelizar, corriendo riesgos enormes por ello. Estuvo 26 años en Latinoamérica, Toribio, los últimos 26 años de su vida. Él muere a los 68 años y los últimos 26 los pasa como obispo de la arquidiócesis de Lima. Otro aspecto a destacar de Toribio es la sinodalidad. Durante su episcopado se celebraron 3 concilios provinciales o sínodos provinciales y además se hicieron 13 sínodos diocesanos con el fin de ayudar al cumplimiento de las normas del Concilio de Trento, con el fin de revisar permanentemente la evangelización y la pastoral. Pudo anudar en su ministerio episcopal la fidelidad al magisterio junto con la fidelidad al pueblo que debía evangelizar. Me llama la atención que en la presentación se dice que por un hecho completamente fortuito, la presentación del directorio tuvo lugar en la memoria de este santo. Vieron que el directorio está puesto bajo la protección de Santo Toribio de Mogrovejo porque se firma el día del santo. El Papa lo firma o lo acepta, ¿no? El directorio el día del santo de Toribio. De todas maneras llama la atención un poco un texto del magisterio o un texto de la enseñanza de la Iglesia que se considere un hecho completamente fortuito esto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las condiciones de nuestro santo, lo que anteriormente enunciamos, ¿no? A mí me gustaría pensarlo más bien como dice Borges en el poema de los dones. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. No es azaroso que sea Toribio Mogrovejo el protector del directorio catequístico. Sea lo que fuera, de todas maneras, fortuna o intención deliberada, queda dentro de la providencia de Dios, que hasta puede valerse del azar para cumplir su designio. Nuestro protector Toribio, santo cristiano, obispo, evangelizador y catequista, tiene algo para decirnos a nosotros hoy, después de 400 años.
Recordemos que una de las fuentes de la evangelización, de la catequesis, de la misma teología, es el testimonio de vida de los santos y de los mártires. Fuente es el testimonio de vida de los santos y de los mártires. La vida, los escritos de los santos y de los mártires de cada cultura y de cada pueblo son una verdadera fuente de la catequesis, dice el directorio en el número 100. En efecto, los santos en general viven tan radicalmente el Evangelio que su testimonio de vida supera los límites del tiempo y del espacio. Por eso, hoy podemos seguir reconociendo esas vidas como fuente de nuestra catequesis. Ellos nos enseñan el Evangelio. Finalmente, Juan Pablo II, en el año 1983, lo nombra a Toribio de Mogrovejo patrono del episcopado latinoamericano. Por lo tanto, ahí tenemos ya un lugar donde ir a mirar, ¿no es cierto? Ir a ver cómo hacía este hombre 400 años atrás para anunciar el Evangelio en todo un continente, sin medios, sin nada. Es un dato lindo para pensar. ¿Qué hay ahí? Solamente fuerza humana, dedicación, entrega, solamente no, también hay ahí una presencia enorme de Dios, de su espíritu, impulsando, animando, consolando, etc. En el corazón del santo y en el corazón de los fieles, ojo, en dos lados. Bien, entonces aparece aquí la persona del espíritu. Perdón. Sí, lo voy a decir ahora y después lo vuelvo para atrás. Perdón, ya que estamos enganchados con el Espíritu. El Espíritu Santo, la mención del obrar del Espíritu en la misión de la Iglesia es constante en el texto. La insistencia en la acción del Espíritu es decisiva en todo el directorio. Por eso esa insistencia nos obliga a poner allí nuestra atención. A tal punto que podríamos decir que a lo largo de la exposición de los temas va dejando entrever una verdadera neumatología, es decir, una teología del Espíritu Santo. Esta insistencia hay que leerla en clave pastoral. Quiere enseñarnos, convencernos, recordarnos todo lo que el Espíritu dice a la Iglesia y todo lo que espera de ella. Ni más ni menos que, por la acción evangelizadora del pueblo de Dios, llega el Espíritu Santo a toda la humanidad. Es impresionante este número 36 del directorio. Por la acción evangelizadora de la Iglesia, del pueblo de Dios, llega a la humanidad el Espíritu Santo. Como si no hubiera otra alternativa, otra. Si ordinariamente, comúnmente, el Espíritu llega de esa manera. Dios llega de esa manera al corazón humano, ordinariamente. Esta presencia intensa del Espíritu que fue derramado en nuestros corazones, que es viento y fuego, que es memoria, que quita el miedo, es el distintivo de los discípulos misioneros y catequistas. El número 4 del directorio recoge la enseñanza del Papa en la Evangelii Gaudium, cuando en el capítulo 5 nos motiva para ser evangelizadores con espíritu. Entonces hay que ir allí, al Evangelii Gaudium, números 259 a 283, para ver, para recordar, para revisar lo que el Papa quiere decirnos con esta expresión que toma el directorio. Evangelizadores con espíritu. Recordaba así libremente, ¿no?, el sacramento de la confirmación,
la fuerza que tiene el signo sensible de la confirmación, la imposición de las manos con la unción en la frente con el santo crisma, ¿no? Con el fin de mostrar que el Espíritu es esa presencia que deja huella imborrable en el ser cristiano. Nosotros decimos que la confirmación imprime carácter, es decir, que es una permanencia definitiva de Dios en el corazón del cristiano. Nos graba la forma de Dios en nuestra alma. Queda grabada para siempre. Así el Espíritu nos requiere para la evangelización. Somos convocados para la evangelización. Y uso la palabra convocados subrayándola. Todo el capítulo 3 de esta primera parte del directorio, cuando habla del catequista, justamente lleva por título Identidad y vocación del catequista. De tal manera que recuperamos algo muy presente en la tradición de la Iglesia, que es pensar, concebir, reconocer la obra de la salvación como una obra en colaboración, el Espíritu y nosotros y el Espíritu. La salvación entonces no es una obra solamente de Dios, sino que es una obra que en este tiempo, hasta que Él vuelva, nos necesita a nosotros. Es una palabra que hoy se usa mucho, pero que es una antigua palabra del vocabulario eclesial, que es la sinergia, la sinergia, ¿no? Esa, nuevamente, el prefijo sin, griego, que significa reunión, como sínodos, ¿se acuerdan? Bueno, sinergia. Sin es reunión, ergos es obra, tarea, trabajo. La sinergia es el trabajo común, la reunión para una misma obra, para hacer un mismo trabajo. La sinergia entre Dios y los evangelizadores, la sinergia del Espíritu que actúa a través de los evangelizadores. De tal manera que somos verdaderamente, como dice San Pablo, colaboradores de Dios. Esta conciencia de sinergia rompe la estanqueidad que muchas veces nosotros percibimos en nuestra acción pastoral. Esta conciencia de sinergia nos da mayor fluidez entre los diferentes actores y comunidades en la evangelización. Nos hace más colaborativos, nos compromete comunitariamente y no simplemente como individuos o como pequeños grupos. La catequesis que nosotros hacemos es la catequesis que involucra a toda la comunidad cristiana, y así cualquier actividad pastoral que realicemos. No es nuestra actividad, no es la actividad de nuestro grupo, sino que es la actividad de la Iglesia, a través de determinadas personas concretas. Entonces, como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, ya que somos colaboradores de Dios, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Como colaboradores de Dios, la gracia que hemos recibido para poder realizar ese trabajo, esa tarea, debemos hacerlo sinergéticamente, en común, con Dios y con los hermanos. Esto es una constante en el directorio, es como la columna vertebral del texto, mostrar esta presencia operante, activa del Espíritu en colaboración con los agentes evangelizadores y los catequistas. Bien, el segundo... Perdón, se cortó, no sé por qué razón. Creo que era mucho tiempo. Bueno, el lugar de la catequesis dentro de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y esta, dice el mismo texto del directorio, es la peculiaridad de este directorio. La tarea colaborativa entre evangelización y catequesis, y que cada una, por supuesto, respete su especificidad.
En el año 2013 el Papa Benedicto dispone ubicar todo lo que tenga que ver con la catequesis de la Iglesia bajo la órbita del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, ámbito sin duda más adecuado que la anterior ubicación que estaba a cargo de la catequesis de la Congregación para el Clero. Esto genera una necesidad de establecer un diálogo franco y al mismo tiempo puntualizaciones que eviten confusiones, entorpecimiento de tareas por las competencias de cada ámbito, que es evangelizar, que es catequizar. Todo el primer capítulo del directorio es mostrar las diferencias y mostrar los acuerdos y mostrar la comunión en las diferencias o en la especificidad. Creo que el texto del directorio logra justamente hacer bien la aclaración de las competencias de cada uno, ¿no? Y va a redundar en una actividad colaborativa entre evangelización y catequesis, al mismo tiempo que va cada una a conservar una independencia armoniosa. Entonces, para justamente evitar esas tensiones, roces que muchas veces se producen. Este cambio le da a la catequesis un aire, una amplitud de miras, una soltura que obviamente la beneficia enormemente, ¿no? El soporte doctrinal de esta modificación del Papa Benedicto, de este pasaje, arraiga en el Sínodo de 2012 sobre la nueva evangelización. Y el mismo Benedicto, cuando toma esta decisión, uno de los motivos que da es que le encarga al Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización velar sobre el relevante instrumento de evangelización que es la catequesis para la Iglesia y de toda la enseñanza catequética en sus distintas manifestaciones, con el fin de que la acción pastoral sea más orgánica y eficaz. O sea, este cambio que hace el Papa de lugar de incumbencia donde se va a pensar y a resolver las cuestiones referidas a la catequesis, es indudablemente con esta finalidad: mayor eficacia, mayor organicidad. Bien. Otro elemento de puntualización de este directorio es el número 4, sería, para que no se pierdan, recuperar o recordar la estructura dialogal de la revelación, la categoría de encuentro, el vínculo de amistad que se establece entre Dios y la persona. Entonces, todo este capítulo primero va a tomar la enseñanza del concilio en la Dei Verbum. Son todas categorías conocidas por nosotros. Las usamos con frecuencia en el anuncio, en la acción pastoral, pero evidentemente el directorio necesita volver a enunciarlas, revisitarlas, darles nueva vida. Es muy linda la lectura de este texto, así que no genera ninguna dificultad de lectura. Este primer capítulo se apoya fundamentalmente en la enseñanza del magisterio conciliar, más concretamente en la Dei Verbum, y toma como título la revelación y su transmisión. La Dei Verbum tiene capítulo primero, la naturaleza de la revelación, capítulo segundo, la transmisión de la revelación divina. Bueno, acá el directorio acorta, obviamente, toma lo esencial de ambos capítulos y lo pone bajo el título la revelación y su transmisión. Estamos hablando del capítulo 1 del directorio. El concepto de revelación lo recordamos una vez más. Dios habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, mora con ellos, o trata con ellos, depende de la traducción del concilio, mora con ellos y los invita a la comunicación consigo. Es el concepto de revelación. Y si ustedes quieren, podríamos pensar que estamos frente a un texto de vocación.
habla, trata con ellos, invita. Es una revelación convocante. Es un verdadero llamado de Dios al hombre. Estamos frente a un texto de vocación. Y todo texto, y toda vocación, perdón, todo llamado espera una respuesta. A esa respuesta del hombre o de la persona, a Dios que lo convoca, que lo llama, la llamamos fe. Entonces, el llamado de Dios, la respuesta del hombre, configuran lo que llamamos un diálogo de amistad, una estructura dialogal. Dios se revela, el hombre responde, se configura allí una estructura, un vínculo de diálogo, un encuentro de amor entre el hombre y Dios, fundado en este diálogo de amistad que Dios inicia, que Dios abre. Esto se da en cada persona. Todos estamos atravesados por esta impronta que Dios ha querido darle a su designio de salvación. Todos estamos llamados, todos somos invitados a recibir a Dios a comunicarnos con Él. Él nos recibe en su compañía, trata con nosotros, mora con nosotros. ¿Está? Es importante esto, recuperar, ¿no? la experiencia personal de este encuentro. Y esto mismo que nos pasa a nosotros también le pasa al que recibe el Evangelio. También recibe el llamado de Dios, es convocado a un diálogo con Él, a un encuentro. ¿Está? Habla, mora con Él, trata con Él, lo quiere recibir en su compañía para comunicarse. Bien. El resultado de este encuentro entre Dios y la persona es la transformación existencial de la persona y por ende también de las comunidades. Es una cuestión no solo individual, sino que esto se da en una comunidad grande que es la Iglesia. Somos nuevas criaturas, no aisladamente, sino en la comunidad eclesial que nos recibe. Esto nos lleva inmediatamente al número 5 de esta puntualización que estoy haciendo, que es el modelo del diálogo de salvación. El concepto de diálogo aparece en este directorio con mucha fuerza y que ahora voy a explicar en relación a la tarea catequística. Yo los remito al número 53 del directorio, cuando plantea la cuestión de la catequesis como un laboratorio de diálogo. La catequesis es un laboratorio de diálogo. Y esta palabra diálogo, que es muy usada actualmente, hay que ver qué significa. Para ello, ¿qué significa en este contexto de eclesialidad? Obviamente, ¿no? Por ahí en otros lados puede significar otras cosas o tener otros componentes. Mi referencia, mejor dicho, la referencia del texto, y yo realmente los invito a ir a verlo porque es muy agradable la lectura, la encíclica de Pablo VI llamada Ecclesiam Suam, cuya parte tercera lleva por título el diálogo. Una palabra, como dije, muy usada, pero que debemos rever. El Papa habla del diálogo de salvación, el diálogo iniciado por Dios dirigiéndose a la humanidad, con su palabra de salvación. No es una técnica el diálogo, el texto del Papa, no nos enseña a dialogar con técnicas de diálogo, que lo podemos encontrar en YouTube por ahí. Es una disposición del ánimo. El Papa hace toda una descripción de las condiciones del diálogo y demás, como una disposición del ánimo para abrirse a Dios y a los hermanos y dar frutos. Hay que leerlo, retomarlo, actualizarlo, etc. Esto es muy importante porque es la impronta que Dios le da al encuentro con la persona. Decimos que tiene un encuentro, una estructura dialogal. Dios llama, el hombre responde. Por tanto, es esa impronta, ¿no? Dialogal, y
que el directorio diga que la catequesis es un laboratorio de diálogo no es algo accesorio, entonces. Si vamos al número del directorio 135.f, define el laboratorio como una práctica formativa en la que la fe se aprende haciendo, es decir, valorando lo vivido, las contribuciones y las reformulaciones de cada uno con miras a un aprendizaje transformador. Eso es el 135. Cada vez vamos a necesitar aprender y saber valorar el diálogo como un instrumento salvífico a la manera de Dios. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy, muy, muy presente en la formación, ¿no es cierto? La formación del catequista, toda la cuestión de la apertura, de la capacidad dialogal, etc. Con los fundamentos que da la Iglesia en Suban. Otro elemento a destacar es la evangelización y la catequesis como un proceso. Cuando pensamos en un proceso, prevemos algo que combina, en principio, complejidad y diversidad. Combinación de ciertas variables para que algo pueda hacerse, ¿no? Mientras esperamos su gloriosa venida, como decíamos hace un rato, solo cabe trabajar y amar. Anunciar el reino, trabajar, amar. Mientras esperamos su gloriosa venida, se desarrolla, se despliega, se dispersa la buena noticia hasta los confines de la tierra. Tenemos entonces este tiempo que Dios nos da, nos regala, y tenemos también este espacio geográfico que nos ha tocado para anunciarlo. Entonces, las primeras coordenadas de un proceso son el tiempo y el espacio que tenemos para poder desplegar lo que nosotros queramos. Esta época, este tiempo, este lugar, ahí catequizamos. Cuando hablamos de proceso también hablamos o implica unos procedimientos, podríamos decir unos protocolos, para usar una palabra muy actual, unas formas de anunciar. Para eso tenemos que dirigirnos directamente a la parte segunda de este directorio, que es justamente la parte que trata de la metodología, del saber hacer la catequesis. Proceso también implica o involucra muchas acciones conjuntas para que se concrete lo que buscamos. En el número 37 del directorio se hace el listadito de un montón de acciones que se necesitan poner en común, poner en diálogo para poder realizar el proceso de la catequesis o de la evangelización. Y este proceso, el número 55 lo dice muy claramente, es continuo. ¿Sí? El proceso de la catequesis es continuo. Continuamente anunciamos la palabra de Dios hasta que Él vuelva. La catequesis parece entonces que no hay una catequesis que llamamos puntual, como si tiene una fecha de inicio y una fecha de vencimiento. Es más bien un dinamismo que involucra de distinta manera toda la vida del catequista y de los catecúmenos, obviamente, ¿no? Y el número 56 nos dice algo muy importante, que la catequesis es una etapa privilegiada del proceso de evangelización. Y ella misma es un proceso en sí, con lo propio de la catequesis. Bien. La actitud, entonces, del evangelizador y del catequista sería más o menos esta. Trabajar arduamente, codo a codo, con el Espíritu Santo, pero sin apurar a los receptores, a los catecúmenos. O sea, nosotros trabajamos continuamente, arduamente, con el Espíritu, pero sin apurar al receptor, a los catecúmenos. Y aquí aparece entonces otra acentuación del texto del directorio que es muy importante, que es la función del catequista como acompañante. Número 7 entonces, puntualización 7.
Bueno, discúlpenme, tuve que cambiar de celular, estaba grabándome, pero se completó la memoria de mi celular y entonces ahora tengo que retomar. Voy a comenzar de vuelta con el tema del acompañamiento, ¿no? Fíjense la importancia, ¿no?, del texto. Acompañar la interiorización del Evangelio en el corazón de las personas, una de las acciones, una de las tareas de la catequesis. Les decía, acompañar es compartir el mismo pan, es comer juntos el mismo pan, tener comunión de vida con el catequizando. Y acompañamos, dice el número 43 del directorio, procesos espirituales. Y esos procesos espirituales tienen plazos muchas veces muy largos, tanto para las personas como para las comunidades. Fíjense lo que dice el 135.c, dice que el acompañamiento es un arte, y para eso entonces uno tiene que aprender también, tener competencia para acompañar. Y el 113 nos dice que el catequista debe ser un experto en el arte de acompañar. A esto hay que leerlo junto con el texto de Evangelii Gaudium. El Papa también habla de la importancia del acompañamiento espiritual en el proceso de la evangelización. Entre los números 169 a 173. Y en el directorio catequístico, los números 42 a 47 nos plantean la cuestión del acompañamiento. Aquí hay que considerar que dentro de la formación, todo el tema del capítulo 2, de la parte segunda del directorio, dentro de la formación hay que considerar entonces la importancia de saber acompañar, aprender a acompañar, reflexionar sobre qué significa acompañar un proceso catequístico, y bueno, poder hacerlas, poder tomar la formación para poder hacerlo de una manera adecuada. El punto número 8 de las puntualizaciones me lleva al querigma, el querigma trinitario, la catequesis querigmática. Esto lo plantea Francisco en Evangelii Gaudium entre los números 160 a 165. Está inspirado en el texto del Evangelii. Y acá tenemos que combinar las dos palabras, querigma y catequesis. Querigma, que es este primer anuncio de viva voz del mensaje del Evangelio. El querigma es este grito, este mensaje expresado, no solamente con voz fuerte, sino que con la voz que sale del interior de la persona que quiere comunicar una buena noticia, ¿no? Y catequesis, cuyo significado en griego es hacer resonar. De tal manera que juntar querigma y catequesis implicaría por lo menos 3 cosas importantes. La catequesis es el resonar permanente, continuo, duradero del querigma, del primer anuncio en el corazón de las personas. De tal manera que la catequesis va a hacer que ese fuego primero, ese primer anuncio, ese querigma recibido por la persona, que ese fuego primero no se apague, siga vivo, vivo y fuerte. Siendo que el querigma es convocante, es atractivo, la catequesis tendrá como tarea hacer que lo siga siendo. Es decir, que la persona se siga sintiendo convocada por la buena noticia del Evangelio de Jesús. La catequesis hará que el querigma reciba cada vez un nuevo y mayor valor en la persona. El querigma entonces tendrá mayor intensidad convocante gracias a la acción de la catequesis. Toda esta cuestión del querigma
que lo trata muy bien Francisco en el Evangelii Gaudium, entre los números 164 y 165, hay que revisarlos, esos números, nos dejan claro esto, ¿no? Insiste mucho el directorio, el querigma no se supera, no es un primer momento que después se deja y se supera en una etapa superior que sería la catequesis. No es una etapa, es el corazón. Fíjense ustedes, ¿no? El querigma es el corazón que la catequesis debe cuidar para que nunca deje de latir. ¿Estamos? Es como, para decirlo de una manera, es como el licor del bombón, ¿no? El querigma. Es decir, ese primer anuncio no se supera. Ese primer anuncio hay que renovarlo continuamente en la interioridad de la persona. Esa es la misión de la catequesis. La evangelización anuncia, la evangelización corriente anuncia el evangelio, da la buena noticia, hace este primer anuncio y la persona que se ha sentido convocada, atraída, hace el acto de fe y la catequesis va a tener que trabajar todo el tiempo para que este fuego interior de la primera anuncio no se apague. Asimismo, el querigma es trinitario. Nosotros estamos acostumbrados a decir el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, el querigma es trinitario. Todas las personas de la Trinidad están involucradas en la obra de la salvación. Por ende, el primer anuncio de entrada debe dejarlo esto bien clarito en su formulación. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una comunión a imagen de la cual fuimos creados. La formulación del querigma, entonces, debe dar cuenta de esta presencia trinitaria. Dado que uno lo formula, el querigma lo decimos con palabras, por lo tanto las fórmulas pueden variar. Lo que no va a variar es el contenido. En el número 58 del directorio, justamente ponen una serie de fórmulas querigmáticas donde son formas de anunciar. La mayoría de esas fórmulas son cristológicas, es decir, Jesús murió, resucitó, etc. Pero hay que revisar esto porque tiene que ser un anuncio de la salvación en clave trinitaria. Junto con la fórmula que también agrega, la fórmula que propone el Papa en el 164 del Evangelii Gaudium, que también es eminentemente cristológica, ¿no? Otra de las puntualizaciones del directorio es todo el capítulo 4 referido a la formación. Es una cuestión crucial, con la cual todos un poco estamos en deuda siempre, ¿no? El tema de la formación nos muestra que hay mucho trabajo que realizar, en primer lugar, sobre nosotros mismos, sobre nuestra formación permanente. No solo en aquellas cosas que no sabemos y necesitamos aprender, habilidades, competencias, sino en la formación de lo ya poseído, de lo que ya adquirimos, lo que sabemos, y la seguridad que nos da saberlo, ¿no? Sin embargo, la actualización, las competencias deben ser una adquisición constante. Sobre, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones o de las intenciones que tiene el directorio en relación al mundo digital, ¿no? Todos necesitamos formación en este mundo digital. Bueno, y en otras cosas también, en otros aspectos también, ¿no? Y otro aspecto también es cómo lo que vamos aprendiendo, lo que vamos recibiendo, se comparte en la comunidad, ¿no? Con la idea de compartir los dones recibidos. La formación también nos ayuda, o es un elemento importante en la renovación espiritual de las personas, de los catequistas,
y en revivir la vocación. Este es el llamado primero, revivir la vocación, volver a responder. Mi sugerencia, es una sugerencia, por lo tanto cada uno la toma o la deja, es que después de leer el capítulo 4, que es sobre la formación de los catequistas, es ir a la exhortación apostólica, alégrense y regocíjense. Alégrense y regocíjense, que es la exhortación apostólica sobre la santidad de Francisco. Mi sugerencia es que lean el capítulo 2 de dicha exhortación, números 35 a 62. Que es, para mi gusto, una síntesis de la teología de la gracia. Porque la formación no es solamente formarnos en habilidades, hacernos más competentes en nuestro trabajo, en nuestra tarea, sino que también es una interiorización nueva de la palabra y de la propia vocación. El directorio nos dice que la formación es una prioridad en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, hay que poner atención acá, ¿no? Todos estamos comprometidos, digamos así, en esta tarea de formarnos. Y finalmente, el último punto que quiero destacar es la persona del catequista. Capítulo 3. Recordaba la pregunta que Pablo VI le hacía a la Iglesia del Concilio. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Esto le preguntaba el Papa a la Iglesia. ¿Qué dices de ti misma? Bueno, la pregunta podemos hacernos nosotros de catequista. ¿Qué dices de ti mismo? ¿No? ¿Qué puedes decir de tu condición de catequista? Y aquí se ponen en juego toda la cuestión de la identidad, quiénes somos, de la vocación, concebirnos, percibirnos, sabernos, llamados por Dios. Creo que el texto interesa en el sentido de que recupera estos dos aspectos, la identidad y la vocación, tan configuradores de nuestra existencia catequística. Soy cristiano, soy catequista. Y en este sentido nos ayuda a recuperar la conciencia de nuestra condición de ministros del Evangelio, de servidores del Evangelio, por la gracia de Dios, y colaboradores del Espíritu. Es un gusto volver a leerlo, este capítulo 3, en relación a la persona del catequista. Es realmente placentero leerlo y al mismo tiempo comprometedor, dado que directamente nos involucra en nuestra propia condición y bueno, nos pone en cuestión de alguna manera. ¿Qué dices de ti mismo, no? Bien, con esta exposición quizás un poquito desordenada, no tiene conclusión la exposición, la charla, porque está abierta a lo que cada uno pueda después compartir, agregar, puntualizar, ¿no es cierto? Son las puntualizaciones que yo pude hacer en esta lectura. Habrá otras, seguramente, ya faltan 2 capítulos también, y dentro de la misma primera parte seguramente va a haber otras puntualizaciones que tal vez se perdieron o se me escaparon, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, les agradezco y bueno, nos volveremos a ver presencialmente algún día, esperemos. Un beso a todos. Chau.